A ver si estoy grabando. Ya, entonces tenemos acá el ciclo, de nuevo, acá, y el ciclo Rankine, que en vez de caldera ocupa el intercambiador de calor con un fluido geotérmico. Acá están nuestros pozos de producción, que serían tres cañerías en el suelo, que están sacando fluido con el mismo flujo másico, y los pozos de reinyección, que es el fluido, una vez de haber entregado su energía al Rankine, vuelve a inyectar al suelo. Y ahí lo hacen dos pozos. Entonces, no sé si sacar una foto de eso para que tenga los datos como van, Dale, dale, calmado, calmado. pero lo vamos a ir. Ahí sí, listo. Entonces tenemos esos datos y nos preguntan esto. Nos piden calcular el calor de enfriamiento que debe proporcionar el condensador, o sea, acá, cuánto es el calor que como que quita el condensador, y sabiendo que tiene un rendimiento del 90%, el flujo másico del fluido geotérmico que entrega cada pozo, o sea, no el total, el por pozo, el flujo másico del fluido geotérmico en cada pozo de reinyección y el rendimiento del ciclo. Eh, y el rendimiento del central y el factor plano. Entonces vamos con el calor de enfriamiento primero. Vamos a ver si funciona. Entonces acá tengo los datos primero. Esto es solamente lo que está en el enunciado. Nos dicen que el poder eléctrico, el potencial eléctrico es esto. Hay tres pozos de producción, dos de reinyección, la temperatura de entrada y salida del fluido geotérmico con sus respectivas entalpías, las eficiencias del generador eléctrico, el intercambiador de calor, y nos dicen además que el trabajo de la bomba es el 1% de la turbina. El fluido, la masa del fluido secundario, es decir, el del Rankine, es esta, y las entalpías que nos dan son estas. Y además nos dicen que la eficiencia del condensador es 90%. Entonces, para calcular el calor de enfriamiento del condensador, yo sé que la eficiencia del condensador va a ser el calor frío, por así decirlo, el calor que se sale del sistema, por el que realmente quita, por el calor de enfriamiento que quita el condensador. Entonces, si yo despejo acá, sería nuestra ecuación uno. Y si yo despejo el calor de enfriamiento, que es lo que estamos buscando, me va a quedar que es este calor que sale partido de la eficiencia del condensador. Entonces, para esto yo voy a hacer un balance de energía en el condensador que me queda así, que sería la masa del fluido secundario por la entalpía 2 igual a la masa del fluido secundario por la entalpía 3 más este calor que estamos viendo. Entonces, ¿cuál sería la entalpía 2? Acá tenemos 2 y acá 3. Entonces, el balance de energía entre estos dos puntos. ¿Y qué es lo que pasa? Es el calor que sale acá. Pero yo no sé algunas cosas. Yo no tengo la entalpía de entrada al condensador, yo no conozco la entalpía 2 a priori. Entonces lo que vamos a hacer, como la entalpía 2 también está relacionada a la turbina, vamos a hacer un balance de energía de la turbina también. Entonces la turbina sería la entalpía de entrada a la turbina, hora uno más va a ser igual al trabajo de la turbina, más la entalpía de salida. Entonces ahí yo despejo la entalpía 2. Pero yo de todas formas no conozco, de acá efectivamente puedo despejar la entalpía 2, pero yo no conozco el trabajo de la turbina todavía. Y para eso vamos a ocupar lo que sabemos del generador eléctrico asociado a la turbina. Yo sé que la eficiencia del generador eléctrico va a ser igual al poder eléctrico que está generando partido del trabajo neto. Entonces acá yo despejo el trabajo neto, yo conozco la potencia eléctrica que tenemos y yo conozco además la eficiencia del generador, que era 24 y 0,9, si no recuerdo. Entonces eso me va a dar que el trabajo neto de todo el sistema va a ser 25,26 megawatts. Ahora ya con eso, yo puedo sacar el trabajo de la turbina. Y me va a decir podemos decir que el trabajo neto de la turbina, el trabajo neto del sistema va a ser el trabajo de la turbina menos lo de la bomba, el trabajo de la turbina menos el 1% de su trabajo, que es lo que equivale a la bomba, entonces el trabajo neto va a ser igual al 99% del trabajo de la turbina. Entonces, el trabajo de la turbina, si despejamos de acá, me va a quedar que es el trabajo neto partido 0,99, es decir, 25,51 megawatts. Y ahora con esto, puedo volver acá y calcular la entalpía 2. Entonces, la entalpía 2, si yo despejo de acá, va a ser la entalpía uno menos el trabajo de la turbina partido el flujo másico. Y si yo despejo eso, si yo calculo eso, lo hace el McCarthy, me va a dar 1,42 por 10 elevado a 5 joules, que esos son 1452 kilojoules por kilogramo. Entonces, ahora yo con esto me devuelvo a mi ecuación 2, es decir, me devuelvo acá, ya conociendo la entalpía, y ya puedo conocer el QL.
Entonces el QL va a ser el flujo másico por la diferencia de entalpía, y me queda que entonces el calor del condensador es este, 566,18,81 kilowatts. Y con eso yo ya conozco el calor de enfriamiento, que lo habíamos definido antes, acá el de ecuación 1, acá, y me queda que lo que efectivamente está enfriando el condensador es esto. Esta es la energía que está quitando, que él quita, pero por la eficiencia solamente quita QL al sistema. Entonces ahora me piden el flujo másico de cada pozo de producción, que va a ser acá. Lo hacemos por medio del rendimiento del intercambiador de calor, que yo sé que la eficiencia o el rendimiento del intercambiador de calor va a ser el calor útil que entrega el sistema, el que realmente se está ocupando el sistema, versus el calor entregado. El calor útil va a ser el que yo efectivamente siento dentro del flujo Rankine, y el calor entregado va a ser el que doy por el geotérmico. Entonces vamos a hacer como dos balances de energía. Acá en el dibujo están entendiendo claro. Entonces yo voy a hacer un balance de energía por acá y por acá, siendo este el entregado y acá el útil. Entonces vamos a calcular la diferencia de entalpía entre acá y acá por el flujo másico, y la entalpía acá y acá por el flujo másico, que obviamente son diferentes del flujo másico geotérmico y el del fluido secundario. Entonces, así va a ser. Este es el balance de energía en el intercambiador de calor por el lado del ciclo Rankine, y este es el balance de energía en el intercambiador de calor por el lado del geotérmico. ¿Ves? Acá tenemos el flujo másico secundario y el geotérmico, la entropía de entrada del geotérmico y la de salida. Entonces ahora, si yo, como yo lo que estoy buscando es el NFG, lo despejo desde esta expresión que tengo acá arriba, me va a quedar esto. Y esa es la ecuación 4. Pero yo no conozco la entalpía de salida del intercambio de calor, yo no conozco a priori H4. Entonces vamos a analizar bomba, la bomba que está acá, porque esta también está acá, y su entalpía de salida es esta, que es la misma. Entonces, ¿qué hacemos en la bomba? De nuevo, balance de energía en la bomba, y va a ser la entalpía de entrada de la bomba más el trabajo producido por ella tiene que ser igual al flujo máximo con la entalpía de salida. De acá yo puedo despejar la entalpía de salida, porque yo conozco esto y conozco esto, porque sé que el trabajo de la bomba es el 1% del trabajo de la turbina y ya lo habíamos calculado. Entonces yo calculo eso y me va a quedar que la energía es 1489 kilojoules por kilogramo. No, 148,9 kilojoules por kilogramo. Entonces, ahora yo con esto me devuelvo a la ecuación 4 y ya lo puedo calcular, porque ahí conocería todos estos valores. Entonces yo ejecuto y me queda que el flujo másico geotérmico total, es decir, entre los tres pozos, va a ser 10,49 kilogramos por segundo. Sin embargo, a mí me preguntan cuál es el flujo másico por pozo. Entonces, es esto. Ya. Como tengo tres pozos, va a ser eso. 3,49 kilogramos por segundo. Ya, ahora vamos con el rendimiento del ciclo térmico. Entonces, la eficiencia del ciclo térmico va a ser bastante simple. Es como siempre, ya ver, a mí me preguntan dos cosas para hacer la diferencia al tiro antes de que calculemos. A mí me preguntan por dos cosas, sobre el rendimiento del ciclo y el rendimiento de la central. Entonces, del ciclo a mí me están preguntando solamente por el rendimiento que yo tengo acá, mientras que la central me están preguntando por todo. Esa va a ser la diferencia entre los dos. Entonces, Ahí para el ciclo es solo el ciclo ranking, ¿no? ¿Cierto? claro, porque este es mi ciclo cerrado. Entonces, ahora Claro, vamos a ver la diferencia de que lo acabamos de trabajar con el calor que solamente tengo acá, como el calor entregado, y si para cuando veamos de la central vamos a trabajar con el calor que me entrega vamos a trabajar acá con el útil, y cuando veamos de la central va a ser el geotérmico, porque este es el calor como general que estamos generando, que estamos entregando. claro, claro. Bueno, bueno. Esa es la diferencia principal. Entonces, la eficiencia del ciclo, como les decía, va a ser el trabajo neto, que es el trabajo neto que genera el ciclo ranking, versus el calor de entrada. Pero el calor de entrada viene como dañado, por así decirlo, por la eficiencia del intercambiador de calor. Por eso se ocupa esto, que es como lo que efectivamente yo estoy, como el calor sensible que yo siento en el ranking.
yo conozco todos estos valores, entonces simplemente calcularlo y me queda que la eficiencia del ciclo es un 97,8%, que es bastante. Casi todo el trabajo que yo estoy generando se transforma en, casi todo el calor que yo le estoy entregando se transforma en trabajo. Y ahora, mientras que el rendimiento de la central, yo conozco esto. Vamos a verlo ya en términos generales, ya no me interesa el trabajo neto que yo estoy generando en el ciclo, sino cuánto es el poder que yo estoy generando en función de lo que sí, de lo que el geotérmico me entrega a mí. Entonces, ¿qué tengo? Entonces, si lo vemos de forma más global, ¿yo qué estoy generando este potencial eléctrico de 24 megawatts. ¿Con qué como combustible? El geotérmico. Entonces, ¿qué va a ser? Su fluido geotérmico va a ser la masa del flujo geotérmico con la diferencia de entalpía, que es lo que efectivamente está entregando. Entonces, yo conozco esos dos valores, me queda que la eficiencia de la central es un 81,8%. Eso también es un valor como súper alto, porque en general los valores están más cercanos al 60%. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo, del calor que me está entregando el fluido geotérmico de la Tierra, yo estoy transformando casi todo ese calor en potencial eléctrico, casi el 82%. Y ahora lo último, a mí me preguntan el factor planta, que yo lo defino como la energía producida real en el intervalo, es decir, estos 170 mega, ¿cuánto era? Estos 170 gigawatt hora año es la energía que yo genero en el intervalo. ¿Qué intervalo? Un año. Y eso lo vamos a comparar con cuánto yo podría producir si yo operara como todo el rato, cuánto efectivamente yo puedo producir en ese tiempo. ¿Cuál va a ser mi intervalo? 24 horas por día, 365 días al año. Mi energía real ya la definimos porque me la da el enunciado. Y mi potencia y mi energía a plena carga sería este potencial eléctrico que yo puedo generar, que ya lo calculamos, que o sea que me lo dan, en esta cantidad de tiempo. ¿Y cuánto es eso? Un 80,9%. ¿Qué significa eso? Que yo podría generar todavía como un 19% más de energía si es que operáramos a más potencia. ¿Pero por qué eso no es el 100%? Porque probablemente no se requiera más energía que la que yo estoy generando. La planta necesita generar solamente eso en este momento. Bueno, eso salió súper rápido en verdad el ejercicio. Me di cuenta mientras lo estaba resolviendo que no calculé una de las cosas, y es lo que me preguntan acá. Y me preguntan el flujo másico geotérmico en los pozos de reinyección. ¿Se te ocurre a ti cómo calcularlo, Juan? ¿A qué se refiere con reinyección? Ya, mira, te explico. Imaginemos que yo tengo el pozo de procesamiento, que es lo que nos dicen que tenemos tres al principio, Ujú. ¿no? De procesamiento, ¿cierto? Tres pozos de producción. Imagínate que yo tengo una jeringa gigante que entierro en el suelo y saco agua. Tengo tres de Ya. esas jeringas, pero yo la tengo que devolver. Entonces ahí tengo mis pozos de reinyección, como mis jeringas con las que vuelvo a inyectar el agua al piso. ¿Cachai? Debería ser el mismo flujo, ¿no? Claro. Por conservación de masa, ¿dónde lo calculamos? Acá. Por conservación de masa, este flujo de masa geotérmico debería ser Mm. igual de entrada y de salida, ¿cierto? Sí, Entonces, ahora que lo vamos a ver, MFG de reinyección, la vamos a poner ahí, tendría que ser igual al MFG y que delante lo dividimos por el número de pozos. Ahora lo vamos a dividir por el número de pozos de reinyección, que no me acuerdo cómo lo definí al principio. ¿Qué nombre le puse? ah, claro, preguntan por cada como cañería, entre comillas. Eso, son como cañerías en el suelo. Tengo tres que suben y dos que bajan. Ya, ya, ya. RP le puse, ¿cierto? No, no le puse RP, locadores, NPR, como yo. NPR. Ahí sí. Entonces yo voy a poner acá. Ya, entonces ahí yo tengo tres cañerías que suben y dos que bajan, pero hay que conservar la masa. Entonces por cada una de mis tres cañerías que sube, subo 3,5 kilogramos por segundo
y por cada que baja son 5,24. A mí de todas formas me lo piden en kilogramos por hora, así que lo voy a dejar en eso Dale, dale. por hora. Eso. Y así se calcula. No hay- Dudo que si les preguntan geotérmico haya algo más difícil que esto. Los errores siempre son acá en el factor de planta. Siempre se equivoca mucho en esto. ¿Te queda claro cómo se calcula? ¿Cómo, cuál es la idea? Sí, sí, ahí con energía producida real y el energía en plena carga es al final como lo que es, yo lo entiendo como lo que lo que está en ¿cómo se llama esto? En el generador eléctrico. Ya. Pero en plena carga es el dato que te dan en el enunciado. O sea, No, no, mentira, producida es el que te dan en el enunciado. claro. Y plena carga es lo que uno calcula al final. Tampoco. Chucha. Mira, a mí en el enunciado me dicen dos cosas. Me dicen que yo tengo una capacidad instalada de 24 megawatts y que eso me permite generar 170 gigawatts hora al año. Entonces, 24 va a ser lo que yo, esto va a ser lo que yo genero en un intervalo. Acá dice año. Año podría ser, no sé, cada 6, no sé, que genera 170 gigawatts hora cada 3 meses. Y ese sería mi intervalo. Claro, Entonces, lo que pasa es que yo no voy a producir siempre todo lo que puedo producir. Porque a veces no es necesario, no sé si lo han visto con Felipe, como que de repente las plantas de hidroeléctricas, como que no es necesario que produzcan todo lo que pueden producir todo el rato, entonces disminuyen los flujos dependiendo de la demanda de la red. Entonces, por eso, y eso es lo que tenemos ahora, el 8%. Entonces, por eso yo calculo cada intervalo como un año, porque me dicen que me dan la unidad, estos 170 gigawatts en hora año, entonces por eso yo trabajo en horas y años. Pero si fueran, no sé, 6 meses, acá yo le pondría como la mitad de esto. ¿Cachai? claro. Entonces, yo tengo mi energía producida real en este periodo, es decir, en un año. ¿Y cuánto yo podría producir en una carga? La energía que tengo instalada, es decir, los 24 megawatts, por la cantidad de tiempo que yo voy a estar produciendo. Y en este caso es intervalo. Y eso Ya, eso es lo que puede variar. buena, buena. Entonces, no creo. Pero Felipe te podría poner, oye, genero esto en 6 meses. ¿Cuál es el factor de planta? Tenés que calcularlo en un intervalo de 6 meses, no en un año. No, claro, Eso. sería la mitad de los 365. Y eso entonces lo que el factor de planta. ¿Cuánto yo estoy produciendo versus a lo que yo podría producir? Ya, buena, buena. Entonces yo estoy produciendo casi un 81% de lo que yo realmente podría producir con las eficiencias que yo tengo y los calores. Sí, Eso. Ese era el ejercicio que tenía preparado para hoy. buena, buena. Voy a mandar el PDF por grupo y voy a mandar el video después también. ¿Te Ya, queda bacán. alguna duda antes de que terminemos? El profe te dijo más o menos como, creo que lo dijo en clase, pero llegué tarde. No sé ¿Ya? si te, si te habrá dicho como más o menos qué tiene pensado evaluar en o qué ejercicios van a entrar en la PEP. Yo creo que no creo que entre ciclo combinado, por ejemplo. Yo creo que puede que entre un solar, aunque lo preguntó en el control, ¿cierto? Sí, sí, Ya, entonces no creo que entre solar. Yo creo que va a entrar un geotérmico, un ranking orgánico. Esto se llama ranking orgánico también. ya, Porque no, porque es orgánico, porque está con un fluido orgánico, no necesariamente es con agua. Y por eso ya, bueno, por eso podemos ocupar como temperaturas menores. ¿Cachai? Acá yo entro a 200 nomás, cuando yo ocupo como agua, ¿cachai? Que entramos como a 400 grados porque ocupamos vapor. sí, claro, ¿verdad? Entonces eso me permite ocupar fluido una temperatura menor como en esta caldera, porque acá tengo otro fluido que no es agua, que evapora más rápido. Y ahí puedo entrar evapora a menores temperaturas, entonces ahí puedo entrar a la turbina. Cierto. Eso por eso se llama ranking orgánico. Entonces lo más probable es que entre un ranking orgánico, no necesariamente puede que sea geotérmico, y con eso, pero la lógica es la misma, da lo mismo, esto es una fuente de calor nomás. Sí, Esto, esto puede ser cualquier cosa, podríamos poner, no sé, una carbón quemándose al aire abierto y que calentaríamos igual. Da lo mismo, lo que importa es el ciclo ranking y cómo definimos nuestro rendimiento. Esto acá, la diferencia entre la diferencia del rendimiento del ciclo y la central es súper importante.
¿Te, Sí. te quedó clara esa diferencia? Sí, sí, de la central al final es como el calor que entre comillas se recibe versus lo que uno genera, así como electricidad. Claro, claro, Y el ciclo es como trabajo neto con me confundí. ¿Cuál era el otro? ya mira, te lo digo una vez. El trabajo, el rendimiento de la central, vamos a ver en macro. Yo acá, cuánto calor Claro, saco del suelo y cuánta electricidad estoy generando. En cambio, sí. el ciclo va a ser cuánto calor yo recibo después de perder calor por el intercambiador de calor, es decir, va a ser un poco menor que lo que me está entregando el suelo, y cómo yo puedo transformar eso en trabajo en la turbina. Entonces, como que Ah, ya, acá me muevo, pues, cómo me muevo aquí, como desde esta línea hasta aquí, hasta la turbina, ¿no? Y desde la central es como cómo me muevo en todo, desde el generador hasta acá. ya, ya, sí, ahí sí. Ya, eso. Bueno, si tienes alguna duda, hacer algún ejercicio, no dudes en preguntarme. Y eso, que vaya. Vale, Alexis. Seguro. Chau, chau.